Muy buenas, clase. Vamos a intentar resumir todo lo que hemos visto esta semana sobre inteligencia artificial. Más o menos yo creo que saldrán unos 3 vídeos de alrededor de unos 10 minutos. Ya sé que... ¡Oh! ¿Cuánto? Pues, coñe, ya estamos resumiéndolo a tope. Sobre todo porque, además, no me interesa dar unos apuntes todo lleno de conceptos técnicos que prácticamente nadie va a recordar, sino que os quedéis pues, con ciertas nociones, pues oye, para el que le interese profundizar en estos temas, o ir a Informática 2, o básicamente para todo el mundo, porque ya sabéis que yo estoy convencido que esto de inteligencia artificial va a remodelar lo que es nuestra sociedad. Bien, dicho esto, vamos al turrón con el primer vídeo y vamos a ver que la inteligencia artificial es un concepto que viene desde los años 50-60, yo creo que se ha quedado un poco anticuada esta definición, que básicamente nos dice que es la búsqueda de crear máquinas que imiten comportamientos inteligentes. Normalmente pues siempre del ser humano, aunque bueno, hay que tener un poco en duda lo que el ser humano sea siempre inteligente. Bien, hasta ahora lo que hemos conseguido son inteligencias artificiales débiles. Débiles no significa que sean flojas, sino que dentro de campos específicos son muy buenas, muchas veces ya han superado el comportamiento humano, pero en cuanto los sacamos de ese ámbito son totalmente inútiles, incapaces de resolver ninguna tarea. Sin embargo, la búsqueda a futuro es esa inteligencia fuerte, un poquito lo que está saliendo en las películas de ciencia ficción, autómatas que son capaces de interactuar con cualquier entorno, pero ya digo que esto todavía se nos queda bastante lejos. Cuidado que es verdad que esto que prácticamente era un concepto teórico ya no es tan teórico. Últimamente, en los últimos años, todo el tema de inteligencia artificial multimodal está ahí pegando bastante duro. ¿Cuándo llegará? Pues todavía queda, pero no tanto como podíamos pensar. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que todo esto, ya digo, que viene desde hace muchos años, ya hay bastantes campos en los que se ha aplicado esa inteligencia artificial de forma muy exitosa, muchas veces que ya ni siquiera percibimos que hay inteligencia artificial, como el tema de robótica, todo el tema de las líneas de montaje, automoción, etcétera, el tema del texto-voz, esto ya pues está más que machacado, o sea, nada más hay que ver automáticamente los subtítulos de YouTube, a mí me sigue alucinando esa capacidad, tema de la visión, ya sabéis, por reconocimiento facial, o la conducción autónoma, que tiene Tesla, que están ahí peleando y que, ¡guau!, eso sí que va a ser una pasada. O el tema del lenguaje natural, porque ya no es solo los bots conversacionales, lo típico que te salía, que más o menos se notaba que eran robots, pero miremos ahora ChatGPT, ¿no? Que, ¡wow!, esto ha pegado un cambiazo brutal. Bien, todo esto hay que tener en cuenta que básicamente eran programadores que creaban pues, eso, un código el cual se aplicaba y era capaz, ¿no?, de realizar esa imitación, repito, porque siempre estamos imitando, en verdad no llegan a ser inteligentes todavía. Pero claro, en el momento en que necesitábamos evolucionar o mejorar la máquina, pues tenía que venir de nuevo los programadores y volver a generar un código. Bien, esto está cambiando porque, y esto es donde vamos a cargar las tintas en este curso, con el tema del machine learning o aprendizaje automático que está permeando a todos los ámbitos de la inteligencia artificial. Básicamente, ¿qué es el Machine Learning? Pues que ya o nos olvidamos de ese tema de que siempre tenga que estar hasta que no llega el programador, no puede mejorar la máquina y sea la propia máquina la que vaya mejorando su código, ¿no? La que tenga la capacidad de aprender de sus errores y mejorar su comportamiento. Ya digo, intentando cada vez imitar de forma más perfecta todo el tema de la inteligencia. Básicamente es eso. Ya digo que este concepto ya era muy antiguo, se dejó abandonado por ciertos temas que ya hemos visto, pues ya digo sobre todo tema de hardware, no teníamos ordenadores suficientemente potentes, pero ha llegado un punto en que ya esa potencia de las máquinas permite que esos conceptos teóricos se apliquen. Ya digo que lo iremos viendo con más tranquilidad. Bien, hay que entender que si esa programación clásica, que es lo que hemos estado viendo durante la segunda evaluación, todo esto de que íbamos creando códigos, pequeños algoritmos, pequeños programas, que metíamos en la máquina y cuando un usuario metía datos de entrada, pues pasaban, se procesaba a través de ese código y generaba unos datos de salida. Pues bien, esto ha cambiado ya que el aprendizaje automático no busca el que haya alguien que meta, que cree un programa, ¿no?, que resuelva esta situación, sino que lo que vamos a hacer es darle tanto los datos de entrada como los de salida. Y no vamos a programar absolutamente nada. Por ejemplo, le vamos a dar fotos de gatos y perros, ese sería nuestro dato de entrada, y le decimos en una etiqueta de salida, oye, esta foto es de gato y esta es de perro. Estamos etiquetando, es como se llama todas estas fotos. Pues bien, con todo eso que es el dataset, él sería capaz de crear un algoritmo para que nuevas fotos de gatos y perros él pueda generar esa salida, es decir, este es un gato o esto es un perro. Bien, esto es lo que llamamos aprendizaje supervisado. Ya digo, estamos dando tanto la entrada como la salida. Sin embargo, podemos ir un paso más allá en ese aprendizaje automático, en donde ya solo le damos datos de entrada. Cuidado, muchas veces millones y millones de datos, pero no le decimos qué queremos.
que haga con esos datos. Entonces la máquina los va a procesar, ya digo, a través de ciertas herramientas y va a generar patrones. Patrones que muchas veces son sorprendentes, ni siquiera era lo que buscábamos. Ya no estamos hablando del gato y perro, sino cosas que de repente dices, coño, pues sí, existía ese patrón y el ser humano todavía no había sido capaz de percibirlo. Bien, esa generación de patrones es lo que llamamos aprendizaje no supervisado y que de verdad es lo gordo, es donde está ahora potente todo esto. Ya digo, no es solo lo único, pero ya digo, aquí es donde están ocurriendo sorpresas. Bien, todo esto del Machine Learning, de aprendizaje supervisado y no supervisado, es algo que ya lleva bastantes años. Por ejemplo, en supervisado estamos utilizando modelos de clasificación y de regresión. Para entenderlo más fácil, vamos a entender que los modelos de clasificación se utilizaban, bueno, y se siguen utilizando para detectar datos del presente, mientras que los modelos de regresión es a futuro, es para intentar detectar o adivinar datos a futuro. ¿Qué quiere decir esto? El tema de los gatos y perros, eso es precisamente los modelos de clasificación. Estamos dándole todas esas fotos, repito, etiquetadas, es decir, le estamos diciendo esta es una foto de gato y esta es una foto de perro, y que cuando generemos o introduzcamos nuevos datos, sea capaz de esa foto que no está etiquetada decir si es un perro o es un gato, es decir, datos del presente. Sin embargo, los modelos de regresión, por ejemplo, le damos datos sobre la temperatura en Huesca de hace 50 años. Él genera un modelo que más o menos, digamos que sería la media, e intenta predecir cuál sería la temperatura del próximo día, ¿no? Sabiendo todas las temperaturas que ha habido hasta ahora. Entonces ya digo, eso intenta generar ese modelo a través de datos, que sí que le estamos diciendo cuáles son, pero intenta a futuro, no de algo que le estemos introduciendo. Bien, además tenemos, ya les digo, ese aprendizaje no supervisado que estaría dividido en tema de asociación y de clusterización, que igualmente serán datos del presente y del futuro. Por ejemplo, tema del clustering, simplemente le vamos a dar un montón de datos que están mezclados, por ejemplo, puntos rojos, amarillos y naranjas, y él es capaz de disgregar, ¿no? De dentro, ver cuáles son los elementos que tienen cierto parecido e intenta agruparlos. Esto, por ejemplo, ya lo está utilizando Spotify para que cada vez que se sube una canción, rápidamente la intenta situar en alguna de las categorías de musical. Ya digo, él empieza a detectar datos que tienen parecidos y los intenta agrupar. Al final eso es el clustering. Y repito, son datos que están actuales. Sin embargo, a futuro tendríamos el tema de la asociación. Poco a poco, esto por ejemplo, YouTube es muy evidente, él va acumulando datos de tu navegación. Va viendo que, oye, este hombre pues siempre está viendo temas de inteligencia artificial, un poquito de inglés y también, pues oye, el fútbol. Pues entonces él intenta adivinar cuáles serían los vídeos que vas a ver a posteriori, a futuro, y te intenta sugerir. Eso es básicamente la asociación. Va metiendo todos esos datos e intenta predecir a futuro qué es lo que te puede interesar. Así de simple. Bien, pero lo gordo ha ocurrido con el tema de Deep Learning, o lo que se llaman redes neuronales. Esto es algo que ya existía desde hace bastantes años. Ya digo, creo que por lo menos 50 años. Que era básicamente el deseo de intentar imitar el cerebro humano a través de redes neuronales. ¿Cuál era el problema? Que estos modelos teóricos eran prácticamente imposibles de manejar porque, claro, necesitaban tanta potencia por parte de las máquinas que, ya digo, no había quien se lo tragara. Entonces, ahora por fin ha llegado la posibilidad, y bueno, y aparte se ha innovado en ciertos conceptos que iremos viendo, y ya por fin se han podido implementar. Y ya digo que aquí esto es lo que ha hecho que haya explotado, que ahora estemos inmersos todo el tema de Stable Diffusion, de DALL-E, de Midjourney, de ChatGPT, precisamente gracias a esto, a las redes neuronales, a las cuales les vamos a dedicar un segundo vídeo. Ya digo que ahí sí va a ser el meollo, es donde vamos a trabajar todo esto. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.